Hola a todos, mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy les quiero hablar de un tema que generalmente no es objeto de tratamiento en mi canal ni en mis escritos, pero que es materia de mi competencia y que de hecho lo trabajo a cotidiano, que tiene que ver con las acciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este tipo de videos, como siempre digo, son de carácter introductorio, son para llevar conciencia y para levantar alertas. Pueden surgir dudas, consultas, se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Y antes de ir al video les pido, como siempre, hacer clic en suscribir, campanita, compartir el video y demás, porque de alguna manera ayuda a difundir el mensaje, que es un contenido que me parece que todos deberíamos ser conscientes de ellos. En la descripción de este video voy a dejar el acceso a un libro gratuito, de descarga gratuita, que básicamente habla sobre el contenido de este video y de alguna manera se explaya muchísimo más, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Afecta a dos partes, en realidad. Afecta a los particulares cuando están realizando inversiones, cuando están queriendo adquirir algo, que se encuentran con algún vendedor de algo, algún contador, algún escribano, algún registro público, algún sujeto que puede ser público o privado, que le pregunta cuál es el origen de los fondos que estás queriendo invertir, que estás queriendo mover, que estás cursando. Y la otra parte que está afectando es justamente a ese agente público o agente privado, yo me voy a orientar a los agentes privados, que de pronto, para relacionarse con alguien, para vender algún tipo de servicio o algún tipo de bien, tiene que preguntarle de dónde vino tu dinero. El problema que se genera es que muchas veces no se conoce de qué se trata el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero se conoce todavía mucho menos cómo se previene y cuáles son las obligaciones que ha colocado el Estado dentro de los particulares. Bien dicho sea, en la doctrina se ha dicho que se ha convertido los particulares en función de las actividades que desarrollamos en cuasi funcionarios públicos. La ley 25.246 modifica el Código Penal, una ley obviamente ya vieja, vamos por la ley 27.000, así que imagínense lo viejo que es, pero en su artículo 20 viene a establecer diferentes tipos de actividades que, en el caso de ser desarrolladas, esos sujetos ahí mencionados van a estar obligados a cumplir con una batería de normas que están orientadas a conocer al cliente, y ahora vamos a trabajar sobre el tema ¿no? Conocer al cliente y verificar que este sujeto no esté lavando dinero y obviamente que no sea un terrorista, ¿no? O sea, básicamente entidades financieras, ustedes lo habrán visto, si cursan dinero a través de las entidades financieras, en un momento la entidad financiera pregunta, decime cuál es el origen de fondos, a qué te dedicas, tráeme una certificación de contador, porque quiero saber que el dinero te lo ganaste lícitamente. Después, no sé, personas jurídicas o humanas que exploten juegos de azar también van a ser sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero. Los contadores públicos somos sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero. Los escribanos públicos también son sujetos obligados. Las empresas aseguradoras, los fideicomisos, los despachantes de aduanas y así. El artículo 20, la ley 25.246, menciona diferentes tipos de actividades y si de pronto una persona humana o jurídica desarrolla alguna de las actividades comprendidas en este artículo 20, va a estar obligado a ser un sujeto que prevenga el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y ahí empieza a preguntarse, ¿de qué se trata esto? Se ha designado a través de esta ley la Unidad de Información Financiera como el organismo de contralor, ¿sí? Que básicamente es el organismo que va a dirigir un poco lo que se espera en cuanto a acciones de cada uno de los sujetos obligados, que pueden ser sujetos de derecho público o de derecho privado. En nuestro caso, como siempre digo, me va a importar el sujeto de derecho privado, nosotros, lo que estamos haciendo todos los días. ¿Y cómo se forma un poco esto para poder entenderlo? Porque el problema está en que si no lo entendemos no lo podemos ejecutar. Y el problema en no ejecutarlo tiene que ver con las sanciones de la UIF. Acá nos vamos a ocupar de la UIF. La UIF básicamente lo que hace es reglamenta a nivel particular lo que se le va a pedir como conducta al sujeto obligado nuevamente tipificado en el artículo 20 de la ley 25.246, la UIF reglamenta a nivel particular lo que se le va a pedir como conducta a este sujeto obligado en función de y conociendo la actividad en la que se está desarrollando. De manera tal que la UIF tiene para cada una de las actividades tipificadas en el artículo 20 de la ley 25.246 una o varias resoluciones diciendo quiero que te comportes de esta manera. Y el libro que preparé lo hice, tomé una sola actividad, podría haber tomado otra u otras, ¿sí? Lo hice tomando una sola actividad, que es una actividad con la que me vinculo casi todos los días, que son los fideicomisos inmobiliarios de construcción. Lo orienté a eso porque es básicamente el rubro en el cual yo trabajo, con lo cual no significa que si de pronto uno tiene un fideicomiso agropecuario o uno de pronto tiene una empresa aseguradora o asesora una empresa aseguradora, no quiere decir que el libro no les vaya a servir,
Porque el libro contiene cuestiones generales y particulares. Y las cuestiones generales se repiten en todos los tipos todo tipo de industria. El lavado de dinero, básicamente lo que tenemos que entender, lo que hace es designar a un sujeto según la actividad como sujeto obligado y determina que ese sujeto obligado, supongamos una persona jurídica, tiene que indicar quién es el oficial de cumplimiento, quién es aquella persona que va a interactuar entre la UIF y el sujeto obligado. Y ese oficial de cumplimiento es el que se tiene que inscribir en la UIF y básicamente va a ser el que va a recibir las notificaciones por mail diciendo participa del censo anual y brindame toda esta información, contame cuál es tu procedimiento antilavado. Se tiene que registrar un manual. ¿Sí? El sujeto obligado tiene que tener un manual que básicamente es la expectativa de conducta, cómo se va a estar comportando para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Primer error, se bajan manuales genéricos sin saber qué es lo que dice, se los registra ante la UIF, obviamente como no sabe lo que dice nunca se lo cumple y como son genéricos no sirven para nada. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Sucede que los que estamos operando en el mercado, ¿sí? Y esto pasa mucho en los fideicomisos, dice, mira, yo para poder adherir a un departamento no le puedo preguntar mucho a esta persona de qué se dedica, supongo que es un tipo bueno, me pone dinero, yo voy a construir el edificio y se acabó. Y tenemos, con esta economía tan loca, tan destruida, tenemos de pronto contribuyentes que califican como monotributistas y se compran un departamento de 30 millones de pesos. Esto es normal. O sujetos que, no sé, tienen un sueldo en relación de dependencia y realizan inversiones de 50 millones de pesos, ¿sí? Con fideicomiso de cualquier tipo o realizan compras de inmuebles de cualquier tipo de valor. Y muchas veces se dice, bueno, tráeme la certificación del contador público y con eso certifico origen de fondos. Y la certificación de los contadores públicos, tristemente, muchas veces es normal. Una certificación de contador público no resuelve el problema de fondo. Primero, ¿por qué? Porque el problema de fondo es que la función del sujeto obligado que recae en el oficial de cumplimiento es conocer al cliente. Y acá es donde se falla habitualmente y es donde yo siempre digo que los contadores públicos con profesionales de ciencias económicas somos en los que mejor posición estamos, y no es porque sea contador, sino somos los que mejor posición estamos para detectar y conocer ese perfil económico, financiero y fiscal del cliente que se nos está acercando. Para hacer eso tenemos que poder tener el expertise necesario del análisis de una evolución patrimonial, ¿sí? Y también del conocimiento de cuál es el flujo de fondos de ese cliente para saber si si es cierto que puede comprometerse a pagar con fondos lícitos aquella adhesión que ha hecho nuestro fideicomiso, aquel pago que está realizando. Con conocer al cliente significa tener una previsión de qué tipo de fondos, qué movimientos puede realizar sin que me dispare ninguna alerta. Los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo implica que antes de que el cliente se vincula conmigo, tengo que trazar un perfil socioeconómico y fiscal de ese cliente. Tengo que saber quién es, dónde trabaja, a qué se dedica, cómo gana el dinero, cuánto dinero gana, qué stock de dinero tiene, cuál es el flujo de fondos que se prevé que tenga, cuál es su grupo familiar primario, cuál es la industria en la que trabaja, qué posición tiene dentro de la industria. Parecería que es muy invasivo, pero se trata de eso, de conocer al cliente. Cuando la UIF realiza sus requerimientos, y esto he participado muchos, y eso fue lo que me motivó el libro, básicamente nos dice siempre, acá se falló en el conocer al cliente, no se conoce al cliente. Y como no conoces al cliente, ante mi requerimiento venís y pedís una certificación de origen de fondos. La certificación de origen de fondos dice, sí, los fondos son lícitos. ¿Y qué pasó antes? Estuviste operando con alguien que podrías no saber el contenido de la certificación de origen de fondos. Vienen las sanciones. Y las sanciones son onerosas. Entonces, uno tiene que evitar las sanciones, pero también tiene que evitar el hecho de pensar que la simple certificación de fondos por un contador público resuelve la cuestión. Me canso de ver certificaciones que dice, porque el dinero lo tiene en la declaración jurada de bienes personales del año, 2022, los fondos son lícitos. Eso es erróneo. El hecho de que está en la declaración jurada de bienes personales no significa que los fondos sean lícitos. Hay una presunción, pero no significa que sean lícitos. Y tampoco me resuelve la cuestión de fondo, porque las inversiones tienen que indicar cuál fue el origen, ¿sí? Ahorro personal, donación, venta de otro bien, tiene que indicar cuál fue el origen. Y siempre la certificación es ex post. A lo largo del libro, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar la función del oficial de cumplimiento, la importancia del manual antilavado y la importancia de los procedimientos de auditoría permanente que se tienen que realizar para ver si se está cumpliendo internamente lo que se tiene que hacer y de alguna manera, porque estamos todos para hacer negocios y para ayudar a hacer negocios. Si yo tengo un sujeto que es desprolijo de manera desde el punto de vista fiscal, nunca va a poder validar el origen de los fondos. Y no me va a servir que me traiga una certificación mal hecha, porque si me trae una certificación mal hecha, tengo que saber leerla, darme cuenta que está mal hecha y pedirle los datos. Con lo cual, la certificación de contador público, si está mal hecha, no me sirve. Y estas hay un montón, ¿sí? Porque no dicen origen de los fondos. Esa es la cuestión.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Trabajar junto con el cliente, explicarle a los clientes qué es lo que nos tienen que traer, cómo nos tienen que traer, si tienen dólares, cómo tienen que cursar esos dólares a través del mercado financiero para obtener pesos, para que no cometan ningún ilícito penal cambiario, y que de mañana una certificación pueda estar sustentada en documentos reales, como debería ser, como debería ser. A lo largo del libro que les recomiendo y a lo largo de este video, yo básicamente lo que estoy diciendo es invitarlos a leer el libro porque el tema es complejo, pero les estoy pidiendo que piensen, si se dedican a algunas actividades tipificadas en el artículo 20 de la ley 25.246, tener un simple registro en la UIF, un manual antilavado bajado de internet y que no se practique porque no se entiende el concepto, va a generar problemas. La UIF va a pedir participar de los censos, cuando la magnitud de lo que se esté moviendo, lo que se informe, genera alguna alerta, va a pedir legajos, y cuando los legajos no estén como debería ser lo propio del conocimiento del cliente, va a indagar sobre sujetos particulares, y cuando indague sobre sujetos particulares no vamos a poder dar la respuesta en tiempo y forma, no vamos a poder construir la respuesta en tiempo y forma, y eso va a generar sanciones en el sujeto obligado y en el oficial de cumplimiento. Bueno, el video es corto. Si alguien se dedica a cualquier tipo de actividad, pero principalmente actividad fiduciaria, que es lo que se genera mucho y donde menos estructura para prestar atención se tiene. Si hay dudas o consultas, se pueden contactar con mi estudio en el marco de una estructura profesional, de una consulta profesional. Podemos trabajar incluso en capacitar a este oficial de cumplimiento, diseñar un mecanismo para decir, bueno, a partir de ahora empiezo a validar los datos porque o me cayó la UIF o me va a caer la UIF, y las multas no son de 100 pesos, son de 200.000, 400.000, 500.000 pesos, se pueden recurrir y todo, pero se van acumulando con diferentes tipos de omisiones, con lo cual al final del proceso realmente son costosas. Espero haberlos ayudado y nos vemos en el próximo video.